Venir, que os enseño mi habitación. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en lo diferentes que somos todos como seres humanos? Y algo que dice mucho de nosotros, sobre todo de los más tequis, es lo que tenemos en nuestra mesita de noche. Sí, la verdad, diferencia mucho de muchas otras personas. De hecho, si queréis conocer a alguien y sois un poquito curiosos, preguntarle qué tiene en su mesita de noche y vais a descubrir mucho sobre esa persona, porque al final es lo último que vemos, tocamos cuando nos vamos a dormir y lo primero que queremos tener a mano cuando nos levantamos. Así que hoy, sin más dilaciones, bueno, esta no lo está pasando muy mal, ¿eh? Os traigo qué tengo en mi mesita de noche, que no podía ser de otra forma, versión tequi. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. A veces mi mesita de noche puede ser realmente un poquito una base de carga. Me he dado cuenta ahora, sobre todo porque realmente he dejado, o sea, no es que la haya puesto así para bonito, bueno, la Steam Deck sí, pero es lo que tengo aquí, pero me he dado cuenta que tengo, básicamente parece esto una base de carga, o es un poquito la NASA esto. Así que bueno, es muy curioso, pero realmente es todo lo que tengo cuando me voy a dormir, es todo lo que tengo en mi mesita de noche todos los días. En cuanto a la mesita de noche, nada, 10 euros, la del IKEA, la más barata. Si fuera por mí tendría una con cajones y más cosas, pero creo que si tuviera más cajones aún pondría más cosas tecnológicas. Otra de las cosas que siempre tengo, antes de irme a dormir, ya sea para escuchar música o si tengo que hablar por teléfono, o a veces me pongo música, o a veces hablar por teléfono y ponerme música mientras estoy jugando, leyendo, otras cosas, sin duda, como siempre, son los AirPods, en este caso los de tercera generación. El móvil, obviamente, no puede faltar. Realmente es súper malo dormir al lado de él, pero es que al final, ¿qué vamos a hacer? Seamos realistas. ¿Quién no tiene el móvil al lado de su mesita de noche? Por aquí tenemos el móvil, por aquí tengo un lama, que esto es como un rosario pero budista, que es para meditar y tal, que bueno, realmente estoy volviendo a ello un poquito, ¿no? Porque realmente es muy importante intentar desconectar bastante la mente a veces, ¿no? Y es algo que tengo siempre aquí en mi mesita de noche. Otra de las cosas que siempre tengo es esto de aquí de la marca El Galo, que es para el Apple Watch. La verdad me va genial, ya sea para tenerlo cargado, porque es mi base de carga de aquí de la mesita de noche, o incluso para dejarlo por las noches. Y por ejemplo ahora con el calor y tal, hay algunos días que quizá me lo quito y tal, porque eso que estás agobiado y no puedes ya dormir, pues sí que es verdad que me gusta dejarlo aquí, porque mirar, no hay posibilidad de que se caiga, de que se rompa, de nada. Y la verdad que está bien, porque por ejemplo mi gato tiene la manía de, en cuanto me escucha respirar diferente, me lo detecta, parece que lleve mi Apple Watch sincronizado a él y viene normalmente a darme los buenos días, y a veces pues se sube por la mesita de noche. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Es normal. Otra de las últimas incorporaciones a mi mesita de noche ha sido la Steam Deck. Aquí la veis, le he puesto esta fundita súper chula y ya os comentaré más acerca de accesorios de ello. Y normalmente lo que hago siempre es pues guardarla en su funda así puesta, y la suelo tener pues también normalmente pues la pongo aquí y aquí, porque al final siempre es lo último que estoy haciendo antes de irme a dormir, que es jugar un ratito, ¿no? Otra de las cosas indispensables es el mini HomePod. El mini HomePod lo uso para muchísimas cosas. Con el Siri lo que hago es, muchas veces, por ejemplo, lo típico, se te ocurre algo, alguna idea, por ejemplo, cómo hacer este vídeo, se me ocurrió mientras intentaba dormir, ¿no? Pues simplemente digo, Siri, apunta esto tal, y me lo apunta aquí. El HomePod me va genial para esto, para la luz de la habitación también, que normalmente la controlo desde aquí, y lo que hago es que por la noche voy bajando poco a poco hasta el 1%, y hasta que la pongo un poco en color rosa, rojo, la luz, porque tiene propiedades, bueno, dicen que es bastante mejor y tal para el cerebro y tal, y entonces la dejo así en un color mucho más tenue, sobre todo para mis animales, que estén más a gusto mientras estoy yo despierta hasta las tantas. Así que me va genial, y sobre todo también porque, por ejemplo, utilizo una pista de Spotify que es de piano tranquilo, y toda la noche intento dormir con eso, porque al final me concentro en la música y hace que intente dormir un poco mejor. Así que esto se pasa toda la noche sonando. Luego aquí otra de las cosas que justamente ahora estaba cargando, tengo mi iPad mini, y como veis
el cable que uso, que ahora os hablaré de bastantes cables, el cable que uso siempre en todos los cables tengo una cosita de estas de aquí, porque en este caso es un Panda. Es una de mis formas de reconocer rápido qué cable es para cada cosa, ya que todos son blancos, ¿no? Así que, por ejemplo, ahora está aquí, ya os digo que esto va a parecer una estación de carga, de verdad, ¿eh? Otra de las cosas que tengo indispensable también siempre en mi mesita de noche es mi Kindle, siempre está aquí. Si me lo llevo por ahí, siempre acaba aquí, siempre por la noche. Es bueno, ¿qué os va a decir del Kindle que no se haya contado ya, la verdad? Así que otro indispensable también. Otra de las cosas que tengo aquí es esta es mi libreta de sketches, de dibujos y bueno, un poquito de todo, ¿no? De mis cositas y tal. Esta es solo de dibujos y sketch. La verdad que me gusta mucho el mundo de las libretas. Si fuera por mí tenía una librería y tendría miles de libretas solo por eso. Y vamos viendo por aquí abajo qué más hay. Aquí tengo, bueno, pues el diario de los 6 minutos que está sin empezar, porque para empezar el diario de los 6 minutos te tienes que leer un librazo entero y básicamente sí que la idea está bien, ¿no? Que es dar las gracias por algo cada mañana y dar las gracias por algo cada noche, más o menos en resumen y una vez a la semana. Entonces darte cuenta de, bueno, pues realmente las cosas buenas, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno, la verdad que está para empezar, pero lo suyo es que esté aquí, que es un primer paso, luego es empezarlo, es otro paso. Otra de las cosas que tengo aquí, todo esto son libros. Aquí abajo es libro de fotografía, siempre está bien, es un libro que tiene todas las cosas estas, os la pondré aquí abajo en la descripción. Son fotografías varias, ¿no? Y bueno, está bien porque siempre abres alguna y siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Y este libro me gusta porque veis el tema de, por ejemplo, las perspectivas y todo ello a la hora de encajar la fotografía. Ya sabéis que otra de mis pasiones es la fotografía, así que nunca puede faltar un libro de fotografía en mi mesita de noche. Luego tengo esta Moleskine que tiene bastante tiempo, la verdad está hecha polvo, y aquí básicamente pues lo que tengo son muchos escritos a mano, escritos de, bueno, de sentimientos y de mis cosas más personales, ¿no? Y esta, la amarilla, la dedico a eso. Luego aquí tengo otro libro, Los Grandes Optimistas en castellano. Como no es un libro que tenía muchas ganas de tener, lo quería tener en físico porque sé que es un buen libro, pero la verdad que llevo como unas 50 páginas solo, que la verdad es que, ¿sabéis qué pasa? Que es lo que os decía muchas veces, esto al lado, madre mía, Mayalen, al lado de esto a la noche es que es mucho más cómodo. ¿Sabéis lo que pesa este libro? La verdad. Y aquí en este lado ya no tendríamos nada más, ojo, de unido, como decimos aquí. Vale, luego tengo aquí una cajita y aquí, bueno, pues tengo esto pues para el sol. Que no me moleste, aunque ahora en calor no me lo puedo poner. Luego tengo esto que es muy curioso, que parecen unos auriculares, que son unos tapones de oídos también, porque mi perro a veces es muy pesado y me los tengo que poner. Y bueno, luego pues crema de manos y curiosamente un peine también, pues para mi gato, por cuando me viene a saludar por la mañana aprovecho y lo peino un rato. Y poquita cosa más aquí, la verdad. Un lápiz y un boli, eso siempre, 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 pues si tengo que dibujar, escribir o cualquier cosa, tomar cualquier idea a mano, es muy importante tomar ideas a mano, pero la verdad que con el iPad mini pues la verdad que me va absolutamente genial escribir a mano, y es algo que es súper importante también para la cabeza, para el cerebro, el hecho de no escribir siempre con un teclado, sino hacerlo a mano, ¿no? Es muy importante para una zona del cerebro, no me preguntéis cuál porque eso ya lo leí y no me acuerdo. Agua siempre no puede faltar, por supuesto, nunca botella de plástico, porque ya sabéis, para el medio ambiente es súper malo. Y ahora vamos a la base de carga que le digo yo. Pues aquí debajo del todo, a ver, madre mía, si es que ni me veis, aquí debajo del todo lo que tengo es una caja de madera, que realmente era mi primera mesita de noche que colgué por aquí, y luego al final me di cuenta que tenía tantos cables y tantas cosas que tenía que poner, tenía que hacer algo, ¿no? Y por eso me compré esta. Dicho esto, lo que tengo aquí, mirad, tengo una regleta, ¿vale? O sea, una regleta donde siempre tengo conectado el HomePod mini
mini y donde siempre pues voy conectando y desconectando más accesorios, como en este caso podría ser, por ejemplo, el cargador del Apple Watch, porque tengo muchas manías de no dejar nada nunca conectado porque da luz, eso que lo sepáis, y en la factura se nota. Entonces tengo esto por aquí. Como os he comentado antes, aparte de esto, luego por ejemplo tengo otro cable, que este es un Lighting USB-C, por ejemplo, pues en este caso tengo aquí un león para saber cuál es, que es uno normal, digamos. Tengo aquí otro cargador también que tiene carga de USB-C y USB-A, y luego tengo por aquí el de la marca Boldme, que este es una marca que me enviaron hace poquito, que es un cargador de 140, si no recuerdo mal, o sea, es una pasada de cargador, de verdad. Son 140, exacto, es carga hiper súper rápida, o sea, imaginaros, obviamente. Y en el cual, como podéis ver, lo que tengo ahora conectado, por ejemplo, voy a aprovechar y lo voy a quitar, es el cargador del Mac, que muchas veces, como hace tanto calor y tal, y a veces por la noche, entonces cuando me pongo a editar o a trabajar o hacer guiones y tal, cosas de YouTube, responder comentarios, etcétera, pues tengo el cargador, que aquí lo puedo conectar, el cargador del portátil, que me carga súper rápido, porque mirar lo que tiene, y es que tiene dos USB-Cs y un USB-A, con lo cual la verdad va genial, porque por ejemplo ayer estaba cargando la Steam Deck, que va con USB-C y USB-C, por cierto, este cable también es de ellos, me lo han enviado, mirar qué preciosidad de cable, los hay en diferentes colores, en diferentes tamaños. Por ejemplo, este es más largo de lo normal, cosa que a mí me va mejor, porque por ejemplo, si estoy cargando y jugando a la vez, pues la verdad se agradece tener un cable largo. Yo siempre digo que un cable largo nunca puede faltar, porque de verdad no sabéis lo cómodo que es tener un cable largo, y es de USB-C a USB-C y lo tienen en varios colores. Y lo que me encanta es mirar la textura que tiene, que es como siliconado, y es, bueno, me encanta. Y lo bueno que tiene aparte es que al cogerlo en color, porque los hay en blanco y negro también, pero en diferentes colores, no tengo que irles poniendo a los cables estas cositas para saber realmente cuál es cada cable. De esta forma sé rápidamente de un solo vistazo que este es un cable de USB-C a USB-C. Y el cargador, en este caso, como os decía, por ejemplo, pues en este caso lo puedo poner aquí en la regleta, y lo bueno que tiene que lo pones aquí a cargar y patapam, tengo más enchufes, cosa que, como veis, casi tengo más enchufes aquí que en mi setup. O sea, imaginaros, realmente me estoy dando cuenta que tengo demasiada tecnología en mi mesita de noche. Y dicho esto, vosotros, ¿qué es lo indispensable que no os puede faltar en vuestra mesita de noche? Os leo por aquí abajo. Y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!